Muy buenas tardes, hermanos creyentes. Bienvenido una vez más a nuestro portal ADN Cristiano, donde presentamos temas del Evangelio, tratando de buscar la partícula que le da sentido a la palabra, el sentido hermenéutico y ontológico que necesita cada término en el Evangelio. Sabemos que muchos de los dones recibidos como cristianos tienen una naturaleza intrínseca. Entendemos que Dios, cada don que ofrece, en Él nos también incluye su naturaleza y propósito. En la palabra, ningún don proveniente de Dios carece de información sobre su naturaleza, sobre su propósito. Es por tanto que muchos de los términos en el Evangelio debemos de redefinirlo. No quiere esto decir que vamos a anular el antiguo término, pero desde un punto de vista cristocéntrico hay términos que adquieren un valor diferente, un valor hermenéutico y ontológico. Ontológico significa un valor divino para que sea claramente discernido en la palabra. Por ejemplo, la fe. Tradicionalmente se entiende que la fe es un don de Dios, el cual nos permite a nosotros tener una certeza de lo que nos espera y convicción de lo que no vemos. Ahora bien, esa definición clásica de la fe no nos presenta, no nos ofrece una idea de la voluntad de Dios, ni del propósito de Dios. Si analizamos detenidamente, una convicción y una certeza son valores muy subjetivos en la palabra. Unos valores que no nos indican un norte específico. Si analizamos la fe desde el punto de vista de Jesús, la fe no es solamente certeza y convicción. Para Jesús, la fe es una conexión con Dios presente en la palabra, pero también viva en los hechos. Ahí tenemos una definición donde se ve claramente la voluntad de Dios y el propósito de Dios para con nosotros. ¿Por qué elegimos una persona con autoridad en la palabra para definir los términos? Porque esa persona es la única que ha dado testimonio tanto en la palabra de salvación como testimonio en su vida, en su andar por este mundo, testimonio de buenos frutos. Jesús en su sabiduría, aunque no vino al mundo para conceptualizar ni definir términos en específico, nos permite a través de sus enseñanzas y a través de su testimonio definir cada concepto en la palabra. El segundo término es la gracia. Muchos entienden que la gracia es un don inmerecido y otros alegan que no podemos humanamente hacer nada para obtener la gracia de Dios. Y muchos creyentes se hacen la idea que la gracia de Dios definitivamente es un premio, alguien que se saca una loto
o tiene la suerte de coincidir en un camino con la gracia y de ahí en adelante ya posee gracia. Y esa forma de pensar de que humanamente no podemos hacer nada para conseguir la gracia de Dios tiene cierta lógica, pero ¿qué hay de verdad en ello? ¿Qué hay de verdad? Porque si humanamente, muchos creyentes piensan que si humanamente no pueden hacer nada, pues cuando van a andar en la senda a que son llamados a hacer buenas obras, se quedan de brazos cruzados. Porque si humanamente no van a ganar la gracia, pues van a ser igual que el sacerdote o igual que el levita y van a cruzar por la otra acera del necesitado, de aquel herido que fue socorrido por el samaritano. Y vemos muchos creyentes con dones espirituales que no están llamados a hacer las buenas obras, a dar fruto con los dones o los frutos del Espíritu que poseen. Así que desde el punto de vista de la gracia, para Jesús, la gracia es un don exclusivo de Dios que nos hace o que hace al hombre ser instrumento para que esta gracia se manifieste por una palabra viva o por frutos o buenas obras. En tal virtud, la gracia, al fin de cuentas, lo empieza como un don inmerecido, pero al final termina como un sacrificio. La gracia tiene entonces para Jesús dos cualidades, que es inmerecida y que es sacrificio. Y es por eso que muchos creyentes le huyen al sacrificio, al reto que demanda la gracia para ser manifiesta. Porque la gracia no es un don para estar pasiva en el creyente, es un don para que sea manifiesta en la palabra y en buenas obras o frutos. He ahí la similitud que existe entre la fe y la gracia. A mayor manifestación de gracia por fruto y buenas obras y la palabra, mayor fe. Así que lo que empezó como una convicción y una certeza termina finalizando en la vida y obra de Jesús como un sacrificio, quien dio ejemplo en vida de cómo deben ser nuestro testimonio, cómo debe nuestra vida como creyente ser transformada adoptando el carácter de Jesús. El apóstol Pablo hace un detalle muy claro en Efesios 7, 8, 9 y 10 de cómo son los frutos o buenas obras. Porque él señala que solamente se logran adoptando el carácter de Jesús. Y es ahí donde debemos tomar apunte. No debemos tomar el primer apunte que dice el apóstol Pablo, que no somos salvos por gracias, no somos salvos por obras, sino por gracia. Pero ahí el apóstol Pablo está hablando de obras humanas. Cuando se adopta el carácter de Jesús, las obras dejan de ser humanas para convertirse en frutos de salvación. Es ahí que esta definición de gracia adquiere un sentido, adquiere un valor ontológico que define la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas.
Y ese es el sentido hermenéutico que debe adquirir ambos términos, la fe y la gracia. Entonces, la gracia, cuando se convierte en sacrificio, cuando se convierte en la palabra viva del Evangelio, cuando se convierte en frutos o buenas obras, se está convirtiendo en un sacrificio. Ningún evangelio correcto, ningún evangelio que llame al creyente a salvación, deja de convertirse en un sacrificio. Siempre va a pedir esa cualidad que debe tener el creyente, de amar al prójimo, de producir un efecto que contagie al que no es creyente, que contagie al pecador, y eso solamente se logra a través de la gracia que hemos recibido en principio cuando éramos pecadores también. Y ese es el efecto que produce la gracia cuando nosotros la manifestamos a las personas que nos rodean. Un efecto de un espíritu que no es nuestro, de un carácter que no es nuestro, de una sustancia y una esencia que no es nuestra y que proviene de algo sobrenatural, que proviene de un don que sirve con amor, que proviene de un don que entrega un gozo cuando se entrega, que proviene de un don que es creador de todos los frutos o buenas obras, y que es creador de la palabra que puede cambiar al que no cree, al pecador. Y ese es el valor que tiene manifestar la gracia. Pero Jesús, en su profunda y íntima sabiduría, cuando se va a referir a la salvación del hombre, no utiliza el término gracia. En ninguno de sus evangelios Jesús menciona la gracia, porque Jesús ante todo es un ser objetivo, es un ser que anduvo en estos tiempos primero que en el de él, y por eso él prefiere